Una vez más, con gran alegría en nuestro corazón, participamos con ustedes en una reflexión más sobre la profecía. Profecía, por supuesto, hemos dicho, insistido, profecía bíblica, la cual exige precisión. Y gracias a Dios porque nos ha avisado de muchas cosas a futuro, porque profecía es eso, historia escrita con anticipación. Así que yo espero que usted asimile muchas de estas cuestiones que son verdades muy profundas, trascendentes. Así que prepare su Biblia si usted quiere, sus hojas de apuntes, todas esas cuestiones para que mientras esté dando la reflexión, la enseñanza, usted vaya anotando sus dudas para que después las convierta en una pregunta, en un cuestionamiento. Y estaremos en la mejor disposición de atenderla lo mejor que podamos. Aquellas cosas que se salgan de nuestro conocimiento, se lo voy a decir, esta no me la sé, porque no voy a tratar de darle una explicación que no recibo de la Escritura. Hay cosas secretas, hay cosas que están veladas y veladas se deben de quedar. Es lo que yo siempre he dicho. Muy bien, pues vamos a dar principio a nuestra reflexión, que hemos estado apoyándonos en Daniel 9, 26 y el 27. Pero en la clase pasada, en realidad estuve yo hablando de dos cuestiones fundamentales, que son el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Y a raíz de las cosas que estuve diciendo, hubo un hermano que me hizo estas preguntas y quiero darles respuesta con mucho respeto y ojalá y nuestra respuesta sea valedera en su corazón, en su entendimiento. Dice, usted hizo un breve comentario sobre el arrebatamiento de la iglesia y luego dice, ya que la iglesia será arrebatada por Cristo, los que se queden a la gran tribulación van a poder decidir aceptar la marca, la señal o el número de la bestia, ya que Satán, el anticristo, no puede obligar al hombre a que se ponga ninguna de estas señales, cosa que ratificamos es muy cierto, y eso se fundamenta en el hecho de que Dios le dio al hombre la facultad de querer o no querer, de aceptar o rechazar, que viene siendo soberanía a la manera de Dios. Dios creó al hombre y le dio su soberanía, que es justamente su libre albedrío para tomar decisiones. Desde luego que hemos dicho que en ese tenor de cosas nadie puede obligar a nadie a ponerse ninguna señal. Sin embargo, algunos me han preguntado, y es condescendiente con esto, hermano Ramos, pero en el capítulo 7, mientras se está desarrollando una reunión con Cristo en el cielo, empiezan a llegar algunos que a Juan le preguntó, ¿quiénes son estos que están llegando? Juan le dijo, pues tú lo sabes. Y aquel anciano le dijo, estos han venido de gran tribulación, no han amado sus vidas y murieron en calidad de mártires. Ahora, aquí la cuestión fundamental es esta. Es decir, estos
están llegando no en el arrebatamiento de la iglesia, sino están llegando después, no sé cuándo, pero después del arrebatamiento, ellos están llegando a aquella gloriosa reunión. Y el anciano le dice, es que ellos no han amado sus vidas hasta la muerte. Y aquí se planteaba una cuestión. Entonces estos que van llegando y que no aceptaron ni la marca, ni el número, ni el sello de la bestia, ellos por méritos propios de martirio han alcanzado la salvación. Tenemos que decir categóricos que la salvación se recibe única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Sí, pero ¿dónde encontramos ese factor? Bueno, ¿por qué cree usted que estas gentes que llegaron de la gran tribulación por no aceptar las propuestas del anticristo, por qué cree que llegaron a ser levantados al cielo, ser llamados? ¿Por sus méritos? No. Sin duda porque ellos creían en Cristo, se quedaron en el arrebatamiento, no fueron levantados. Pero hay mucha gente que conoce el Evangelio y aunque se quede a la gran tribulación, eso no cambia que sean conocedores. Mire, le voy a dar un ejemplo. El ladrón de la cruz, uno de los que estaba crucificado, y que no fue coincidente con el otro ladrón que hacía burla y reproches al Señor Jesús. Pero este otro hizo una especie de confesión de fe, su manual de fe le llamo yo, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba diciendo, la historia de este no se termina aquí, él va a establecer un reino. Y yo le preguntaría a ese hombre, ¿y de dónde sacas eso? Él podía decirme, es que entre la gente yo anduve y yo lo oí hablar sobre eso. Es decir, la salvación se consigue basado precisamente en lo que se ha oído del Señor Jesús, en las palabras del Señor Jesús. Consecuentemente, estos eran gente que evidentemente conocía el Evangelio, había oído, pero se quedó, no fue arrebatado. Pero ahora han llegado por méritos de Cristo también, porque ellos se basan en lo que Cristo enseñó. Yo creo entonces que esto no deja de ser una cuestión muy preciosa. Yo siempre he dicho, mire, aunque se cierre la puerta, parece que Dios tiene el estilo de dejar una rendijita por si alguien se quiere meter. Oh, grande condescendencia del Altísimo. Cuán grande es su misericordia. Pero yo le voy a agregar algo más de los que están llegando. Porque ya tenemos, arrebató el Señor la iglesia, y ya tenemos que ahí está la iglesia, pero ahora vienen estos agregados que vienen de la gran tribulación, salvos porque lo hicieron por la fe en Cristo, aunque se habían quedado, pero ahora la ejercen. Y echan su suerte, por así decirlo, con la fe de Jesucristo, con el Señor Jesús. Y son dignos por Cristo de ser llevados a su presencia. Pero no son los únicos que llegan, vamos a decir, después de o extemporáneamente. Extemporáneamente es una palabra convencional porque no es propia. Pero la Escritura enseña ya por Apocalipsis 11 que hubo dos testigos que evidentemente tienen todas las características de Moisés y de Elías. Independientemente de que usted me diga, Moisés si murió, etc. Lo que dice es que tiene poder para convertir el agua en sangre y hacer toda plaga. Y definitivamente
El único paralelo que encontramos es el de Moisés. Otro puede hacer descender fuego del cielo, o bien que no llueva en los días de su profecía, en los días que él diga. Y realmente vuelvo a lo mismo. El único paralelo que encontramos es precisamente el de Elías. Entonces, sin convertir esto en una doctrina, digo, porque son cosas que quedan también fuera de nuestro alcance, pero que, aunque no las podemos precisar, sí tenemos cierta certeza. Y decimos, estos dos se parecen a Moisés y Elías, quienes sean, de acuerdo. Pero el anticristo los ejecuta, los mata. Y dice Apocalipsis 11 que los tira en la plaza de Jerusalén. Y de ahí se notifica al mundo, y por el medio del sistema de comunicación, el mundo entero se alegra de que esos dos han sido ejecutados. Y estuvieron 3 días y medio. Y de repente se oye una voz que dice, subid acá. Y se levantan ante la admiración. Suben allá. Sí, nada más que hay un problema, mi hermano. Según usted, que también conoce la Escritura, ¿cuántas resurrecciones hay? Evidentemente solo la primera y la segunda. No hay otro tipo de resurrección. Usted me va a decir, pero entonces, ¿cómo estos que vienen de la gran tribulación y estos que fueron ejecutados en la plaza de Jerusalén llegaron después de tiempo? ¿A qué resurrección pertenecen? Bueno, déjeme decirle algo. Es que la primera resurrección empieza desde Cristo resucitado. Si hablamos de cuánto tiempo abarca desde que Cristo resucitó. Cristo es las primicias de los que han sido resucitados. Cristo es el primero. Entonces, el término de la resurrección, la primera resurrección, la resurrección de Cristo empieza. Y luego de ahí somos levantados. Y luego de allí, todas estas gentes que están llegando, todos pertenecen a la primera resurrección. Usted dice, hermano Ramos, pero ¿hay distancia de tiempo? Pues no hay más distancia que la que hay de aquí a Cristo resucitado. Y la resurrección de Cristo es la que marca el inicio de la primera resurrección. Así que yo espero, mi hermano, que esto haya sido una bendición. Pero sigue preguntando. Mi cuestión es, ¿todo hombre, incluyendo al pueblo de Israel, sufrirá por igual en el periodo de la gran tribulación? O sea, ¿sufrirá lo mismo? Bueno, le voy a decir lo siguiente, lo que el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 2. Será tiempo de angustia, cual nunca fue. Es decir, jamás en ningún periodo de la historia de la raza humana se ha sufrido tanto como lo que Israel va a sufrir en este tiempo. ¡Qué detalle! No dejo de pensar y decir cuánto les costó haber creído en el Hijo de Dios. O si me hubieras oído, dice Dios en el Salmo, tu tiempo sería desde hace mucho. Pero entonces su pregunta concreta fue, ¿se sufre igual el judío, el hijo de Israel, que el mundo pagano? Bueno, vamos a hacer una aclaración. Yo no estoy pensando, ni lo interpretaré jamás, en el sentido en que los juicios de Dios sobre la tierra vienen también sobre Israel. Entonces, ¿cómo explicamos el sufrimiento? Le voy a decir esto. Para el mundo, para las naciones gentiles, enemigas de Dios, vienen los juicios de Dios sobre la tierra, sobre las naciones gentiles. Y usted me dice, ¿y entonces por qué los judíos también sufren? Yo le hago una propuesta que pueda quizá aclarar.
Usted puede ir al Apocalipsis capítulo 12, donde había una gran reunión, es decir, antes de pasar a las bodas del Cordero, la iglesia ha sido arrebatada, pero antes de pasar a las bodas del Cordero, el Señor permite que la iglesia sea juzgada. Usted me va a decir, hermano Ramos, pero ya Cristo la perdonó. Es cierto, pero le voy a dar un ejemplo. Puede ser que usted sea muy amigo de un juez, incluso de un fiscal, y ellos sepan que usted no cometió ningún delito, pero se le acusa. Entonces, no es valedero que el juez diga, yo digo que es inocente porque me consta. No se procede así. Se tiene que hacer un juicio para que oficialmente esa persona sea exonerada. Entonces, ¿a dónde llevo la analogía? Es cierto que Cristo nos perdonó, pero hay un acusador. Y entonces, Apocalipsis 12 dice que el diablo se convirtió en el fiscal. El acusador de nuestros, así se llama ahí, el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de Dios día y noche. Es decir, está peleando. ¿Por qué te trajiste a este? ¿Por qué te trajiste a este otro? Mira sus expedientes. Y ahí es, desde luego, ahí es donde empieza la dureza de que ninguna cosa quedará oculta. ¿Por qué razón? Porque el diablo es un fiscal despiadado, que no va a tratar de ocultarle nada, al contrario, buscará exhibirlo ante el Señor. Y él habrá de traer una carretilla de expedientes. Fíjese qué detalle. Y acusa a ese creyente delante de Dios. Se está haciendo el juicio de la iglesia. Así se llama, el juicio de la iglesia. Y entonces, cuando ya ha terminado de acusar hasta el último de los hermanos, como conclusión dice la palabra, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Es decir, sin duda dirán los creyentes acusados, es cierto que yo pequé, pero el que está sentado allí, él me perdonó y me perdonó en base a su muerte por mí. Le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Muy bien, según los que hemos trabajado estas cuestiones, decimos, después de ese juicio de la iglesia es exonerada, ya no tiene quien la acuse, porque sería una sorpresa que estando en las bodas del Cordero, Satán llegara diciendo, uy, se los trajeron, si ustedes supieran todo lo que estos son. Miren la cantidad de expedientes que traigo de cada uno. Pero Dios, el Señor Jesús, inteligentemente, para que nadie avergonzara a su prometida, diría, júzgala, acúsala. Y al final, te han vencido todos. Nada tienes que hacer aquí ya. Te dimos entrada para que hicieras acusaciones, pero esto se ha terminado. Ya no hay más. Y entonces viene lo que se conoce como el juicio de las recompensas. Sí, porque habrá recompensas según la obra de cada quien. Pablo dijo, aunque algunos, dice, pasarán como por fuego. Es decir, todo lo que supuestamente habían hecho, le metieron lumbre y se quemó. Y se quedaron prácticamente en la indigencia. Y no les va a alcanzar ningún trofeo. En cambio, otros, dice Pablo, exhibiremos corona de vida, según el trabajo que se haya hecho. Ahí es el juicio de las recompensas por el trabajo hecho. Ahora, pero, ¿qué sucede acá cuando se ha terminado este juicio? Según Apocalipsis 12, se hace una gran batalla en el cielo. Y dice, y el dragón y sus ángeles, o sea, Satán y sus ángeles, luchaban
contra Miguel y sus ángeles. Usted note que cuando se trata de batallas de ese nivel, donde Satán interviene, siempre interviene Miguel, porque son, por lo que se ve, jerarquías iguales. Y yo digo jerarquías porque la posición jerárquica y de poder que Satán tiene, no se lo ha quitado Dios, lo sigue conservando. Que un día se lo va a quitar, lo va a desmantelar, lo va a desmantelar. Y dice Isaías que las gentes dirán, esta cosa era el que trastornaba los reinos, el que trastornaba el mundo, el que puso las ciudades como en un desierto. Será un sujeto de ironía, pero he dicho, para que un general luche no mandan a un subordinado muy menor, mandan a otro igual. Entonces Miguel lo derrota y lo lanza a la tierra. Acuérdense un detalle. Cuando Dios los expulsó, cuando Satán se rebeló y los ángeles que le siguieron, los expulsó a unos al abismo y a otros se les concedió para servicio de Satán que estuvieran en los aires. Se le dio casa de arraigo, por así decirlo, en los aires. ¿O no dice Pablo potestades que operan desde los aires? Claro que sí. Pero imagínese ahora que resulta que Satán y sus ángeles son lanzados, expulsados hasta la tierra. Les quitan la residencia. A mí me alegra mucho ese pasaje. Y entonces las gentes conocerán lo que es vivir entre los demonios. Ahora déjeme decirle algo. Hay muchas manifestaciones en los cielos donde se está diciendo que son seres de otros mundos, muy bondadosos, que tienen la mejor intención, que no se parecen a nosotros en nuestro rostro, Sí, pero son muy buenos. Cosas que van permeando el pensamiento. Y claro, cuando esos demonios sean lanzados a la tierra, pues pueden presentarse como esas manifestaciones que ellos ya han conocido, pero que ellos vienen a ayudarlos. Es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque los aires están poblados de potestades de maldad. Pero dejemos eso, porque el punto es este. ¿Por qué sufre Israel? Bueno, el capítulo 12 de Apocalipsis lo dice, que el dragón estaba muy al pendiente de que naciera el Hijo para devorarlo. O sea, hablando de Cristo. Pero el Hijo nació y no lo pudo tocar. Y al final fue arrebatado al cielo, donde nuestro Señor Jesucristo está el día de hoy, a la diestra de su Padre. Porque el Señor Jesús es la mano derecha, como dicen, el brazo derecho de su Padre. Y le dio potestad sobre todo el universo. Ese es su Salvador. Para que usted no se sienta desdichado de tener un Salvador que usted dice, no, mire quién es. Es el dueño de toda la creación. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es este, que ahora resulta que dice que entonces el dragón se fue contra la mujer. Entonces esa persecución satánica contra Israel la lleva a un sufrimiento que nunca ha habido, de odio de las tinieblas, de Satán directamente, en una especie de revanchismo. Yo así lo considero. No sé qué usted, pero allí el capítulo 12, yo le he titulado el revanchismo de Satán. No pudo acabar con el Hijo, entonces me voy contra el pueblo de Israel. Y precisamente el fin de ese mal tiempo para Israel es cuando el Señor Jesús aparece y viene a la tierra a establecer su reino. Es la gran piedra que golpeó a la estatua. Así que, mi hermano, yo espero haber podido servirle en esta pregunta que usted ha hecho.
Creo que hay algo más. Dice, mi pregunta está, a ver, perdón, en que sucede antes que suceda el exterminio. Exterminio nunca va a suceder, pero sí la operación exterminio. Jesús vendrá a salvar a Israel, según Zacarías 12, del 8 al 10 me da la cita. Israel se convertirá de sus malos caminos a una, y ahora sí reconocerá a Jesús como el Mesías. Sí, desde luego le voy a decir algo. No existe tal apreciación de una conversión multitudinaria, masiva, total. Porque, volvemos al punto, así como Cristo es un salvador personal, cada hombre en lo personal, en lo particular, tiene que entregarle su fe al Señor Jesús. Trátese de uno de los miles o millones de hijos de Israel, cada uno habrá de entregarse al Señor Jesús. Yo espero, mi hermano, que con esta aclaración usted pueda considerarla como, pues, como una referencia, y yo espero que usted la utilice para bien. Entonces, retomamos esta cuestión de el tiempo de los gentiles. Yo hablé del tiempo de los gentiles y de la plenitud de los gentiles. Tiempo de los gentiles según Lucas 21:24 y plenitud de los gentiles según Romanos 11:25. Pero quedó muy claro una cuestión, que los dos tienen su tiempo cuando empiezan y los dos tienen su tiempo cuando han de terminar. O sea, tienen caducidad. Y es muy demostrable. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos para el primer caso en la estatua de Nabucodonosor. Esa estatua es la referencia profética, donde esa estatua abarca desde Babilonia hasta los últimos días del Imperio Romano. Todo ese tiempo se conoce como el tiempo de los gentiles, porque es cuando las naciones gentiles dominan el mundo y dominan a Israel y no le han permitido que el rey, el hijo de David, se siente a reinar. No han permitido la restauración del reino de David. Entonces quiero que usted lo tenga presente. Usted me puede decir, hermano Ramos, pero antes del imperio babilonio existió el imperio asirio, que es al que Babilonia le quitó el poder. Sí, y existió antes del asirio el egipcio. Sin embargo, Dios computa el tiempo en aquella estatua a partir del imperio de Babilonia, a grado tal que esos imperios sí abarcaron prácticamente a las naciones del mundo. Y esta estatua final queda integrada por lo que era Babilonia, lo que era Medo-Persia, lo que era Grecia y lo que es el Imperio Romano. Que dijimos, el Imperio Romano sigue vigente. Porque si no, ¿a quién va a golpear la piedra? La piedra cortada, no cortada con mano, que evidentemente todo el mundo sabemos que es Cristo Jesús, que llega y golpea sobre los imperios y los hace polvos, sencillamente los aniquila. ¿Cuáles los imperios integrados en esa estatua? Y todo ese tiempo está representado el tiempo de los gentiles. Entonces sí sabemos que tiene principio y caducidad. Principio ¿dónde? En donde empieza la estatua. ¿Dónde? Empieza en Babilonia. ¿Dónde termina? Termina cuando es destruida esa estatua de los imperios. ¿Y cuándo será eso? En la segunda venida de Cristo. Cuando Él viene, por un lado viene a salvar a Israel, que lo habrá de reconocer. Pero
por el otro lado, viene a acabar con el gobierno gentil, el dominio sobre Israel, y someter a las naciones a su señorío y a su gobierno, y luego, entonces, establece su reino milenial. Entonces sí tiene fecha de inicio y sí tiene fecha de caducidad. Ahora, ¿qué diremos del tiempo de la plenitud gentil? Porque conviene. Decimos que empezó, que decimos que terminó. Bueno, ¿cómo lo probamos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Esas cosas son muy útiles. ¿Por qué? Porque mire, porque no es meramente para el acervo histórico, para el acervo profético. No, 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 no. Es para vigorizar nuestra fe y nuestra confianza. Es decir, Cristo viene. Cristo viene, es una de las cosas que Pedro enfatizó en su segunda carta de manera extraordinaria. El día del Señor vendrá, dijo. El día del Señor. Qué interesante, grave esa expresión, el día del Señor. Que no se refiere necesariamente al día domingo, como lo han interpretado. No, 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 no. El día del Señor es un día de venganza, como dice Isaías en lo que Jesús leyó en Nazaret de Galilea cuando inauguró precisamente el año agradable, el año del jubileo, que solamente leyó la primera parte, no la segunda. Leyó donde venía a dar libertad a los cautivos, a ayudar a los pobres, todas esas bondades espirituales y morales y sociales. Pero dejó pendiente, en Isaías 62 por ahí uno, dejó pendiente la última parte de ese versículo, porque ya el siguiente decía, y hacer juicio. Y él no vino a hacer juicio, yo no vine a condenar, yo vine a otra cosa, diría el Señor Jesús. Pero entonces esa segunda parte es precisamente lo que sucede en ese tiempo, cuando el Señor viene, conocido como el día del Señor, que viene siendo un periodo como el de la gran tribulación. Espero que usted vaya conmigo. Ahora, la plenitud gentil, muy notorio. En Mateo 28, dice que el Señor le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. O sea, esa operación que Dios había cerrado desde el antiguo tiempo, que yo le llamé, cuando el mundo, cuando los líderes de los pueblos no quisieron tener a Dios en su consejo. Dios nos dio cláusula de exclusión, nos puso aparte. Yo tengo mi derecho, no quieren ustedes nada conmigo, yo los voy a hacer a un lado. Y probadamente, históricamente, no se manifestó ya al mundo gentil. Si ahora no le habló. Pero luego, nunca dijo, mencionaba yo, que nos iba a olvidar y mandarnos a la perdición eterna o al bote de la basura. Siempre, siempre tuvo en mente, en su corazón, redimirnos a los gentiles. Y justamente cuando el Señor Jesús va a ir a ser llevado al cielo, da ese orden, vayan con los gentiles, anúncienle perdón de pecados. Lo que no se ha anunciado por miles de años, lo que no se había anunciado en Israel, ahora anúncienlo. Porque hay que entender con toda claridad. Porque incluso uno de los pasajes de Mateo 24 dice, y este evangelio será predicado, este evangelio del reino será predicado al mundo y entonces vendrá el fin. Y se interpreta que el evangelio de la gracia, no. Una cosa es el evangelio del reino de los cielos y otra cosa es el evangelio de la gracia. El evangelio del reino de los cielos es el que empezó a predicar Juan exclusivamente a los judíos. Es el que predicó Jesús exclusivamente al mundo judío, al hijo de Israel. Es el que predicaron los discípulos exclusivamente a los hijos de Israel. ¿O acaso no dijo el Señor, por camino de samaritanos no vayan, ni por camino de los gentiles?
Vayan solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el evangelio del reino de los cielos, que tiene que ver, por supuesto, con el establecimiento un día o la restauración del trono de David, del reino de David, y reinando el Hijo de David, que es Cristo Jesús. Tome eso en su corazón. Mientras que el evangelio de la gracia no. El evangelio de la gracia dice, vayan con todo mundo. Y tiene un mensaje distinto. Que el corazón del evangelio de la gracia es un nuevo corazón, un nuevo hombre, una nueva vida, limpieza del alma. Entonces, definitivamente estamos hablando de dos cuestiones muy importantes que hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, pero sí sabemos cuándo empezó. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús dio el mandamiento de ir a los gentiles. ¿Cuándo terminará? Pues cuando el Señor arrebate la iglesia, se la lleve a la casa de su Padre. Y ahí no habrá predicadores, ya no habrá gente itinerante buscando por todas partes a quién llevar a Cristo. El tiempo se ha terminado. Y muy notoriamente, entonces ese tiempo, que también es conocido como el tiempo de la gracia, ese tiempo se cierra. Con las excepciones que comentamos ahorita de los que fueron llegando. Que no es la regla, es la excepción. ¿De acuerdo? Entonces, sí sabemos cuándo empezaron y sí sabemos cuándo terminan. Y lo importante en estas cosas es lo siguiente. Los dos, el tiempo de los gentiles, la caducidad del mundo gentil y la caducidad de la plenitud gentil, los dos tienen sus propias señales que no deben de confundirse. Ahora, si yo fuera un radical, o si pudiera hacerlo, podría afirmar que entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo hay un espacio de 7 años, esos famosos 7. Por lo tanto, con el arrebatamiento de la iglesia, corre tiempo de la última semana profética. Ahora, ya que dijimos que tienen señales el tiempo de lo gentil, de la plenitud gentil, que es cuando se formó la iglesia, recuerde usted que le dije, entre el versículo 26 y el 27 de Daniel 9, hay un paréntesis, hay un espacio. Llega a la 69, ya no continúa la 70, se suspende en ese espacio y el Mesías es ejecutado. Y que fue ejecutado no en el tiempo de Israel, no en ninguna de las 70 semanas, porque la muerte de Cristo no fue un asunto local. La muerte de Cristo fue un asunto universal. Por lo tanto, nada mejor representado que muriera en el tiempo del tiempo de los gentiles. Cuando se terminó la semana 69, le quitan la vida al Mesías. Y queda pendiente y suspendida esa otra semana profética, que tenemos que tenerla muy en cuenta. Pero, ya que dije yo que hay señales para uno y para otro, mire, en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, usted encuentra cuando viene Cristo por la iglesia. ¿Sí? Si usted va donde dice que es que los hermanos de Tesalónica tenían un problema. Ellos, Pablo les había enseñado y metido hasta dentro del alma que Cristo volvía por ellos. Y dicen algunos que escribieron esos siglos que los hermanos de Tesalónica todos los días volteaban hacia el cielo, levantaban su cabeza para ver si en ese momento veían a Cristo venir por ellos. O sea, amaban su venida. Pero muchos hermanos se murieron y esto causó una intranquilidad entre los hermanos, diciendo
qué pena, porque mi padre se murió, mi madre se murió, mi pariente, y no va a ser testigo cuando Cristo venga por la iglesia. Entonces Pablo les dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué? Porque resulta que los hermanos que han partido están con el Señor, están con Él. O si no, dígame, ¿para dónde se fue aquel ladrón arrepentido, ex ladrón? Porque yo no lo llamo ladrón, ex ladrón, perdonado por Cristo en la cruz del Calvario. Le dijo, hoy nos vamos al paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde es? ¿Quién sabe? Parece que es después del tercer cielo, pero no vamos a entrar en esos detalles de la carta a los Corintios, porque es hermosísima también. Cómo amo las cartas de Pablo a los Corintios y la carta de los Romanos. Es para mí una pasión. Y entonces le está diciendo, los hermanos no se van a enterar después de nada. No, ellos vienen con Él. Cuando el Señor diga, el día se ha llegado, y suene la trompeta, con voz de arcángel, se anuncie, los hermanos vienen con Él, descienden con Él. O sea, se enteraron primero que los que estamos vivos. Lo que usted quiera, minisegundo, microsegundo, lo que sea, en un momento infinitesimal, de repente vienen con el Señor, y el Señor no viene a la tierra. Allí en las nubes los hermanos bajan, recogen sus cuerpos, son resucitados y transformados, no glorificados, transformados. Se levantarán transformados a la manera como Cristo se levantó, que es ya no consanguíneo. Cristo se levantó y podía traspasar una puerta. Y podía comer sin necesidad, pero no tenía necesidad de comer. Esas cosas son preciosas. Y otra cosa es la glorificación de nuestros cuerpos. Ese es distinto. Pero lo dejamos para otra ocasión. De tal manera entonces, que dijo Pablo, por cierto, Pablo esperaba que Cristo viniera en esos días. Porque dijo, y luego nosotros los que quedamos. ¿Qué va a pasar, Pablo? Seremos transformados. Y luego junto con ellos iremos a recibir al Señor. Que por cierto, logro para hacer otra aclaración. Son detalles que vamos a ir acumulando, que nos van a servir algún día. Alguien dijo, no, es que hay 3 venidas de Cristo a la tierra. Yo he enseñado que la Escritura autoriza solamente 2. 2 venidas a la tierra. Y en base a 2 promesas a 2 personas. La primera vez que vino el Señor Jesús, vino a cumplirle, ¿a quién? A Abraham, la promesa de que serían bendecidas las familias de la tierra. Cuando vino en su primera venida, escúcheme, no vino a establecer el reino. O sea, ¿qué vino? A nada más un muestreo, en un acercamiento. ¿No dijo Juan, el reino de los cielos se ha acercado? El rey anda por aquí. Que si hubieran ellos aceptado ese acercamiento, le puedo probar con la Escritura que Israel hubiera sido bendecido con abundancia. Pero no quisiste. Y como no quisieron, Dios no forza la soberanía del hombre. Va con eso. Entonces, no hay más que 2 venidas. Una para cumplirle a Abraham. La segunda venida para cumplirle a David. Oiga, y eso del arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no vino a la tierra. Y para que sea considerada venida, tiene que venir a la tierra, vivir aquí entre nosotros. La primera vez vino, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. La segunda vez estará aquí estacionado con su reino 1000 años. Eso sí cubre precisamente toda esta idea. Pero estamos entonces viendo esta cuestión. En el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, que es extraordinaria, dice, esto empero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, número 1, y nuestro recogimiento a Él. La pregunta sería, ¿son 2 cosas distintas o es la misma? Que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Miren, no es que atrevidos. Habían mandado cartas falsificaron una carta de Pablo. Y otros decían, el Espíritu dice esto y esto. Señor, tenga misericordia de que usted hable cuando Dios no ha hablado. Como que el día del Señor está cerca. A ver, espéreme. Como que el día del Señor está cerca. Hermanos de Tesalónica, ¿ustedes están tristes porque el día del Señor está cerca? ¿Cómo está eso? Digo, porque si el día del Señor se refería al arrebatamiento de la iglesia, no tenían razón para estar tristes, sino alabando a Dios llenos de gozo, esperándolo, por fin viene. Pero entonces, ¿de qué se refería el día del Señor? Se refiere a la segunda venida de Cristo. Y entonces, si ya estaban viviendo esa época tribulacionista, los hermanos estaban tristes pensando, entonces nos quedamos nosotros. ¿Qué le parece? Qué hermosas ideas nos da la Escritura. Como que el día del Señor está cerca. No se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá, hermanos? No vendrá el Señor. Sí que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, las señales de los cielos, las caídas de estrellas, el sol en sangre, nada tiene que ver como señal con... No tiene nada que ver. Son dos señales. Es que están tan cercas los dos acontecimientos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, en la que sí hay esas otras señales, que se llegan a interpretar como si fueran las mismas. Pablo dice dos señales. Una, apostasía. Y bueno, eso sí puedo decirle que ya lo tenemos encima, la apostasía. ¿Usted cree eso? A grado tal que se predica un antievangelio ya por todas partes. Es más, le voy a decir esto. Mire, en realidad la gente ya no vive en qué dice la Escritura. Hay dos cosas que yo señalo. La fe de opinión. Es decir, ya la gente no se basa en qué dice el principio de la fe. ¿Qué dice la Escritura? No. Dice, no sé, pero mira, yo tengo esta opinión y yo creo esto y esto más esto. Y hacen de eso una especie de tesis doctrinaria. La fe de opinión, que es la que rifa hoy. O también la de la revelación inmediata. ¿Qué cosa es eso de la revelación inmediata, hermano Ramos? Bueno, está lleno de gente que dice, el Señor me lo acaba de revelar esto. Y uno le dice, oye, discúlpame, pero eso es completamente antiescritural. No coincide con los principios, no coincide con los fundamentos de la fe. ¿Y sabe qué contesta? Pues no sé, pero a mí me lo acaba de revelar. Ándele. Esas son cuestiones de las señales del arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, es que tenemos todavía el ánimo tan emocionado por estas cuestiones, que yo quisiera ser dueño del tiempo, o cuando menos compartir, que Dios me concediera más tiempo. Pero déjeme decirle esto. La segunda señal de la venida del Señor es, y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, aquí le voy a hacer una aclaración. ¿La iglesia conocerá la manifestación del anticristo? Categóricamente digo que sí. Sí. ¿O no dice, y se manifieste el hombre de pecado? ¿Qué quiere decir? Y se haga público, se empiece a manifestar, a ser notorio. Entonces la iglesia estará durante el reinado del anticristo. No. Conoceremos su manifestación, esa señal, pero nosotros seremos arrebatados y no estaremos en su gobierno. Dios me los bendiga, y ahí nos vamos a quedar esta vez, y yo espero sus comentarios. Padre eterno, muchas gracias por esta oportunidad de sacar del alma
y de nuestro pensamiento y entendimiento tantas cosas tan extraordinarias que tiene tu reino. Bendice a tu pueblo, ábrele su entendimiento y permite que estas cosas sean una bendición para que sea el acervo de su alma, el acervo de fe. Y ellos digan, estamos seguros, estamos sin riesgo. Padre Santo, permite que lo que he enseñado se quede en el corazón de mis hermanos. Que Dios les bendiga por Cristo Jesús. Amén.